El Ciudadano Entrevista se va a dar un enorme placer, que es nada más y nada menos que charlar en su propia oficina, en su propio despacho, con el ministro de Educación, el señor Nicolás Trota. ¿Cómo le va, Nico? ¿Cómo estás, David? Bien. Te puedo tutear, ¿no? Por supuesto. ¿Sabés qué pasa? Que yo ya siento que tengo cercanía porque vi todos tus programas, entonces yo ya te conozco. Vos a mí no, pero ya tengo cercanía. Como... La magia de la televisión. Impresionante. Es difícil entrevistar a alguien que entrevista. Me pone como más nervioso eso. Y es un aprendizaje, ¿no? Yo que el periodismo es un oficio que lo transité durante algún tiempo. La verdad que es muy enriquecedor porque uno va construyendo su pensamiento a partir también del intercambio, y tuve el privilegio de poder dialogar con personas que son referencias no solo latinoamericanas, sino globales, claro que de sí. este mundo convulsionado que hoy vivimos. Bueno, caso Lula, por ejemplo, en prisión, con Gisela Marciota, una entrevista para mí antológica, y déjame ser un poquito referencial. No va de esto la nota, pero no me quiero perder esta referencia, es un capricho. Ante primera o segunda pregunta de esa entrevista, Lula dice: me sorprende con la velocidad que Macri logró destruir a la Argentina. ¿Coincidís con ese punto? Y ¿sabés qué? Te voy a hacer la pregunta más específica, desde este ámbito, desde la educación. Bueno, ¿qué ministerio encontramos? Yo creo que encontramos un ministerio que sintetiza los enormes retrocesos que transitó Argentina en los 4 años de Macri. Macri heredó una Argentina con enormes desafíos, porque somos un país en construcción constante, somos un país que ha vivido crisis cíclicas, pero es importante remarcar que a partir de la crisis 2001-2002, en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, con muchos aciertos y también con algunas equivocaciones, Argentina logró transitar un camino que no solo permitió desarrollar la economía, sino enfrentar la desigualdad de nuestro país. Y uno de los campos que creo yo que se construyeron profundos consensos fue en la educación. ¿Por qué? Porque allá por el 2004, 2005, 2006 se empezaron a dar discusiones profundas de cómo la sociedad establece acuerdos que permitan priorizar la política educativa. En un país que en los 90 ¿no? Consolidó una educación absolutamente fragmentada, ¿no? A partir de terminar de provincializar la educación. Y en el 2005 se sancionó una ley fundamental, como la Ley de Financiamiento Educativo, que nos obligaba a todos los argentinos a invertir escalonadamente, de manera prioritaria en educación, y de una inversión inferior al 4,5%, ¿no? al 4,3%, llegamos a la inversión del 6% de toda nuestra riqueza, por primera vez solo en educación en el 2015. ¿No? Porque antes incluía educación y ciencia y tecnología, pero el 6% solo en educación se logró en el 2015. Y después otras leyes como la Ley de Educación Nacional, que es una ley programática que pretende deshacer, ¿no? esta educación de mirada individualista que tenía la Ley Federal de Educación de los 90. Y estas dos leyes, como también la Ley de Educación Técnico-Profesional, han sido muy importantes y han significado consensos profundos. Pero a partir del 2015 se abandonó ese camino común por un gobierno, el de Mauricio Macri, cuyos diputados y senadores apoyaron estas leyes. Entonces uno se pregunta, ¿por qué una vez que construimos consensos los abandonamos? Entonces, ¿qué ministerio encontramos? Un ministerio que fue absolutamente pasivo frente al incumplimiento de las leyes. No veíamos a los ministros plantear el desafío de detener la caída de inversión educativa, para poner un ejemplo concreto. Y así, del 6% pasamos al 4,8% a fines del 2019. Y eso repercute obviamente en nuestra escuela. En una Argentina que se derrumba, ¿no? En una Argentina que crece explosivamente la pobreza, el desempleo, que es lo que vivimos en estos 4 años, son datos objetivos, no percepciones. En una Argentina que se endeudó y condiciona también la construcción de un futuro mejor, la escuela sufrió las mismas consecuencias. Y encontramos un ministerio con enorme pasividad frente a esa realidad, cuando los ministros de Educación y las ministras de Educación tienen el desafío, tienen la responsabilidad, la obligación de defender la educación, y por otro lado un ministerio que había cortado todo diálogo con las organizaciones docentes, y que tenía muy poco diálogo, o diálogos con muy poquitas provincias, las que eran parte de la alianza gobernante de aquel entonces. Entonces uno dice, ¿qué educación necesitamos? Necesitamos una educación con consensos,
con diálogos, con los maestros, porque la educación no se construye contra los maestros, se construye con los maestros. Claro que sí. Y el desafío también de aprender que la educación necesita también que las políticas educativas se sostengan. Y eso es un poco lo que empezamos a transitar en estos 50 días de gestión de gobierno. Hablando, ya vamos a hablar del Plan Nacional de Lecturas, pero hablando de la educación con los maestros, desde donde nosotros venimos, en Mendoza, existe el famoso ítem aula, no sé si estás al tanto, sí, de esa medida que implementó cuando era gobernador Alfredo Cornejo. Es una medida que ustedes ven bien, para imitar, para que vayan a las otras provincias. Por supuesto que cada provincia tiene la independencia de hacerlo, pero desde el Ministerio Nacional ¿cómo la toman? Bueno, uno observa que la implementación del ítem aula generó muchísimo conflicto, porque creo que había una falta de diálogo y creo que por momentos el gobierno de Cornejo tenía un tinte de ausencia de diálogo replicando la agenda nacional. Ahí lo que uno tiene que ver es realmente si esas herramientas sirven para mejorar claramente todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, si sirven también para jerarquizar e incentivar el enorme compromiso que hoy nuestros maestros y maestras tienen, mucho más en una situación tan grave como transita la Argentina. Muchas veces hay ciertos comunicadores que plantean que el problema de la escuela son nuestros maestros, ¿no? Que el problema de que no se profundicen los procesos de enseñanza-aprendizaje es el ausentismo docente, ¿no? Yo creo que el problema que tiene hoy nuestra escuela, los desafíos que tiene nuestra escuela, que hay regiones de nuestro país donde 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes están debajo del nivel de pobreza, ¿no? Donde no se ha logrado sostener los procesos de inversión educativa. Entonces, eso es donde creo que tenemos que poner el foco. Sí, en la Argentina profunda, disculpame te interrumpa, parece ser la escuela en muchos casos más materia de arroyo que de trota, ¿no? Bueno, por supuesto, sí, cumple un rol. Y nos olvidamos de eso. Nos olvidamos eso, o sea, ¿esto quiere decir que si hay ausentismo no hay que resolverlo? No, por supuesto. Y los maestros van a ser, sus organizaciones, los primeros que no van a querer premiar a un maestro que incumple su obligación, ¿no? Pero me parece que a veces centramos la discusión en pequeños agendas cuando los desafíos son tremendos en el presente. Tenemos escuelas del siglo XIX, que conviven con escuelas del siglo XXI. Sí. Hay escuelas que tienen letrinas, que no tienen agua potable, y escuelas que están a la vanguardia del uso de las tecnologías de las telecomunicaciones y la información dentro del aula para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, tenemos que abordar al mismo tiempo desafíos de 3 siglos distintos, ¿no? Y también tenemos una sociedad, un país, ¿no? Que no es de los últimos 4 años, sino que es una matriz histórica de profunda desigualdad, ¿no? El norte grande, olvidado durante mucho tiempo, un norte grande que tiene niveles de desarrollo humano, de exclusión, de desigualdad, de pobreza, que demanda mucho compromiso durante mucho tiempo de todos los argentinos, y también nuestros conurbanos, principalmente en la región metropolitana, donde también se observa, ¿no? Bolsones de exclusión, de pobreza, de desesperanza, que también demandan mayor presencia del Estado, porque es algo intrínseco a nuestra mirada social. Donde hay más necesidad, tiene que haber más escuela. Sí, claro, para que haya más igualdad de oportunidades, ¿no? Es que es la principal, la escuela es, no la única, pero sí la principal institución para romper la realidad de desigualdad con la que llegan nuestros niños y niñas a la escuela. Vos que has estado un poco de los dos lados del mostrador, y a ver si se entiende la pregunta. Sos abogado, me vas a permitir un alegato caprichoso. Siempre uno escucha que cuando hablamos de debates profundos en la Argentina, dicen, bueno, pero el principal problema es la educación, pero es el que menos atendemos. Siempre estamos con lo urgente y no con lo importante. Digo, si hoy le tuviésemos que poner nombre propio, calculo que sería para todo el mundo más interesante escuchar una entrevista con Guzmán que con Trota. Sí. ¿Cómo cambiamos eso? Bueno, ese es el desafío, ¿no? Ese es el desafío que tenemos, nosotros lo solemos decir, que tenemos que lograr que la educación no solo nos preocupe, nos llame la atención frente al inicio del ciclo lectivo, frente al conflicto o frente a una tragedia que nos conmueve, ¿no? Como la explosión en Moreno que le costó la vida a Sandra y Rubén. Ahora, eso implica también ser conscientes que frente a la inmensa mayoría de realidades que no nos gusta de nuestra sociedad, ¿no? De la propia injusticia, de los escenarios de violencia que vemos cotidianamente, si no es el primer lugar, el segundo lugar que miramos para buscar una respuesta es la escuela.
porque es la institución que tiene capilaridad en toda la Argentina, es la institución que conjuntamente con nuestra familia nos forma, no solo para el mundo del trabajo, sino para la ciudadanía, para la mirada colectiva que nuestra sociedad demanda, y eso implica que la escuela necesita mucho más, necesita que visibilicemos sus problemas, ¿no? Que logremos ser conscientes de los desafíos que tenemos, y también la educación necesita estar a flor de piel, ¿no? Para que logremos sostener los consensos, los diálogos y la inversión prioritaria educativa, porque las políticas públicas terminan siendo también una cuestión de recursos. Totalmente. Entonces, nosotros planteamos, hay que cumplir con la ley. ¿Cuál es nuestro compromiso en el Ministerio? Algo muy sencillo, cumplir con la ley. Con lo que ya está escrito. Con ya lo que está escrito. Después podemos pensar nuevos marcos legislativos, pero ¿cómo puede ser que no hayamos reaccionado todos frente a la desinversión educativa? Que, ojo, no es solo responsabilidad de Macri, también es responsabilidad de las 24 jurisdicciones educativas que disminuyeron sus procesos de inversión. Y que dijeron que sí. Hay que tener una discusión profunda y hacernos cargo que si nosotros queremos romper con la realidad de crisis cíclica que ha transitado la Argentina, tenemos que mirar a dos áreas estratégicas para nuestro desarrollo: la educación y la ciencia y la tecnología. Dos sectores que sufrieron fuertes embates y procesos de ajuste en la gestión de Macri, porque son las dos herramientas, no solo que nos van a poder permitir moldear la sociedad del futuro, de los próximos 15, 20 años, sino también son las dos herramientas que nos deberían permitir reducir la brecha de desarrollo que hoy tenemos con los principales países del mundo. ¿Nos contás de qué se trata el Plan Nacional de Lecturas? En parte es volver a las raíces, ¿no? El desafío de que todos comprendamos que leer es un derecho. Que es un derecho que puede parecer que está al alcance de la mano, pero que no siempre se ejercita. Y lograr que ese derecho esté presente en nuestros niños, niñas, en nuestras familias, implica desarrollar políticas públicas muy presentes. Tengo un dato con respecto a eso, a ver si estoy equivocado. Pasamos de entregar 3 millones, casi 3 millones de libros a, en los últimos 4 años, terminar con menos de 500.000. Efectivamente. O sea que ese derecho dejó de ser tal. Dejó de ser tal en una responsabilidad que nosotros creemos que debe tener el Estado, que es la distribución de libros para que lleguen a las escuelas. Y el otro punto fundamental, ¿no? Que una vez los libros estén en la escuela, se abran, ¿no? Sí, se lean y se aborden, y se trabaje sobre eso. ¿No? Por eso nosotros es Plan Nacional de Lecturas, porque también debe enfocarse en lo multiplataforma, ¿no? Este uso de las tecnologías que tienen los niños, las niñas, los adolescentes, como eso lo usamos como una fuerza positiva para que también sean plataformas para leer. No solo leer libros, leer cuentos, leer poesía, leer noticias, ¿no? El ejercicio de la lectura es el ejercicio del derecho a aprender. Quien no lee no aprende. Y quien lee también tiene la capacidad de explorar saberes que le permiten consolidar el pensamiento crítico, que es lo que una sociedad necesita. Tenemos que tener ciudadanos que se animen a pensar y a tener esa mirada crítica de la realidad que transitamos. Más allá de quién gobierne, más allá de en qué situación esté la Argentina, el pensamiento crítico siempre es positivo. Y para nosotros el ejercicio de la lectura implica restablecer espacios de lectura recreativa en las escuelas, ¿no? Que la maestra, el maestro, los niños, las niñas, los estudiantes puedan leer en voz alta, puedan leer y puedan comprender, puedan descubrir todos esos mundos que están escondidos en los libros. Y también que la política tenga una centralidad, no es solo distribuir libros, no es solo que se abran en la escuela, no son los tiempos solo de lectura recreativa todos los días a partir de estos libros que vamos a empezar a distribuir, que son 180 textos para 180 días de clase, que son textos sugeridos, breves, para ser leídos en media hora, 30 minutos, sino también el hecho ya que... me imagino algunas tapas de diarios, ¿no? De los textos ideologizados. Bueno, algunos planteaban eso, pero la verdad la acogida que ha tenido esta iniciativa, salvo ciertos sectores desinformados, para decirlo de una mirada de la buena fe, ha sido muy buena, ¿no? Y hemos armado un equipo con los escritores de la mirada más plural y de la mayor referencia para que trabajen en estos textos. Creo que tanto para lo que van a ser los libros de primaria y secundaria,
son textos muy reconocidos y que solo una minoría desinformada puede cuestionarlos, pero el hecho también que esta política del Plan Nacional de Lecturas implica que todo este proceso tenga una centralidad constante en la comunicación del gobierno, en las actividades que hagamos, en el involucramiento de distintas referencias para promover el derecho a la lectura, que tenemos que ser conscientes. Yo soy hijo de universitarios, mis hijos son hijos de universitarios, y ellos tienen un acceso a los libros muy distinto a lo que tienen los sectores más populares, los sectores que hoy están transitando realidades de vulnerabilidad económica, donde el 70% de estas familias no tienen bibliotecas en sus casas. Donde Lo no que tiene... es mucho más difícil es tener ganas de leer con la panza vacía, ¿no? Bueno, todos esos desafíos, ¿no? Son todos esos desafíos, ¿no? Y cómo también tenemos que abordar todo al mismo tiempo, ¿no? El derecho que nos debe avergonzar que no se garantice en la Argentina, el derecho a la alimentación, ¿no? Y en el medio tenemos que trabajar por el derecho a la lectura. Tenemos que abordarlos al mismo tiempo, más allá de las prioridades claras que hay. Una agenda no debe tener el ejercicio, el diseño y la aplicación de la otra. Y en eso estamos. Digo, para nosotros también es un mensaje de, como te decía al comienzo, volver a las raíces, porque también sabemos que la multiplicación, la presencia constante del Plan Nacional de Lecturas va a mejorar indefectiblemente todos los procesos de enseñanza-aprendizaje en nuestras escuelas. En algunas entrevistas te escuché hablar de un término que me llamó mucho la atención, que es la épica de la educación. ¿A qué te refieres con la épica de la educación? Bueno, la épica es quizás lo que charlábamos al comienzo, ¿no? Cómo logramos que la educación esté al flor de piel. Cómo nos animamos como sociedad a plantear objetivos imposibles para hacerlos posibles. Digo, cuando la generación del 80, cuando la Argentina en finales del siglo XIX, a partir de la 1420, se planteó la obligatoriedad de la educación primaria, era imposible. Solo un grupo de mujeres y hombres locos podían plantear ese sueño. Nos llevó casi un siglo, un poco más de 80 años, cumplir con la obligatoriedad, la universalización de la educación primaria. Y si nosotros no nos planteamos en la épica educativa, ¿no?, los sueños de lo que queremos hacer, no es imposible hacerlo. Yo creo que nuestra responsabilidad es visibilizar los problemas invisibilizados. Lo que uno no ve no existe. Entonces los problemas que tenemos que clarificarlos. Sí, claro, tienen que estar ahí sobre la mesa. Tienen que estar sobre la mesa. Tienen que ser parte de la agenda. Digo, lo que nos avergüenza como sociedad, lo tenemos que tener claro. Sí, claro. Digo, nosotros tenemos que tener claro cuestiones quizás más sencillas, vinculadas a los retrocesos en inversión educativa, pero también tenemos que visibilizar a nuestras escuelas con letrinas. Sí, sí. Porque si no, no existen. Tenemos que visibilizar los problemas sociales del hambre que tiene la Argentina, porque si no, pasan de lado y no están en las preocupaciones centrales que tiene que tener nuestro gobierno y todos los gobiernos provinciales, ¿no?, y municipales para abordar esos desafíos. Y la épica educativa es eso, es cumplir la ley pero ir más allá. Déjame preguntarte por el docente. Ayer hubo reuniones intensas acá de la Paritaria Nacional, que volvió a estar presente después de algunos años de ausencia, pero hay situaciones, y nuestro camarógrafo que es docente también, y uno tiene muchos conocidos, está muy relacionado con la educación, viste que dicen, bueno, los docentes tienen tantas vacaciones, se quejan, pero yo conozco muchos que dan clases en un montón de lugares y después me hablan de la capacitación docente, y casi no pueden llegar a fin de mes, y tienen 20 trabajos. ¿Cómo mejoramos esa situación del docente para que pueda estar más presente en el aula, para que pueda tener una educación, el educando más personalizada, bueno, de mayor calidad? Ese es el desafío que comienza, por un lado, reconociendo lo que vos estás planteando. Hay ciertos sectores, y creo que fue una característica del gobierno anterior, que pretendía establecer un conflicto con los maestros y las maestras. La verdad, yo suelo repetir que nuestra sociedad no se merece maestros héroes. No queremos que sean héroes. Queremos que sean maestros que se transformen en educadores, que permitan transitar el desafío de crear conocimiento en el aula. Ese es su rol. Su rol no es ser un trabajador social, ¿no? Su rol no es intentar contener una crisis que muchas veces los ve superados a ellos mismos, ¿no? Y parte del desafío que se nos debe
que nos debemos obligar todos es cómo generamos esa discusión para resolver los problemas. Una herramienta para nosotros es la paritaria nacional docente. Es un primer paso, que no resuelve el problema, pero traza los objetivos y traza el camino. Y también sienta en una misma mesa a los maestros y a las maestras con todos los ministros de cada una de las 24 jurisdicciones educativas para debatir no solo salario, no solo formación, sino para discutir estructura edilicia de nuestras escuelas, para discutir cuestiones centrales como son los programas nacionales, para discutir y debatir el rumbo de la educación. Y eso creo que nos debe permitir trazar esos objetivos para ir resolviendo, no solo el aspecto salarial, que la paritaria es una herramienta central en ese sentido, sino también para trazar esos objetivos que nosotros debemos tener en términos de la ruptura, la desigualdad, no solo salarial, sino educativa en cada una de las regiones, que se relaciona a esto que hablábamos, la postergación histórica del norte grande, que no es la misma realidad de la región centro, en la cual, más allá que está en Cuyo, si uno observa el mapa de la Argentina central, ¿no?, la ciudad de Buenos Aires, la provincia con los desafíos que tiene en el conurbano, que son muy distintos al interior de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, ¿no?, que también tienen desafíos en sus grandes ciudades, son provincias con un desarrollo humano muy diferente, con un bienestar y con herramientas económicas muy distintas a las que tienen las provincias del norte, Jujuy, Salta, Formosa, Misiones, Corrientes, Santiago del Estero, Chaco, ¿no?, Catamarca. Digo, son provincias que han sido empobrecidas durante mucho tiempo. No son provincias pobres, son provincias que el modelo de desarrollo de Argentina las ha postergado durante mucho tiempo. Quiero preguntarte en esta si compartís un breve análisis que hago ahora con vos, que me pasa con las paritarias, y recuerdo un caso muy ejemplar de Baradel, creo que en el último año de Scioli, un paro de 13 días, y el rol que jugamos los medios, ¿no? En un momento era los docentes, hay que estar con los docentes, y después cuando los papás ya no sabíamos qué hacer con nuestros hijos porque tenían que estar en la escuela y nosotros en nuestros trabajos, los culpables empezaron a ser los docentes y el reclamo pasó a ser de muy legítimo a lo único que piden es plata, pero no les importa la infraestructura de la escuela. ¿Esa es la doble moral que tenemos los argentinos también? Bueno, es parte del desafío, ¿no? Yo creo que no hay que echarle la culpa a la sociedad, sino que hay que entender los procesos, ¿no? Cuando hay conflicto, tenemos que ver por qué se llega al conflicto y qué puso cada parte en la mesa para evitarlo, ¿no? Hoy en Argentina, la verdad que estamos atravesando un momento social, económico muy complejo. Los condicionamientos externos que ha dejado el gobierno de Macri son muy profundos. Pero nosotros tomamos una decisión, que haya diálogo hasta que duela. Digo, que nos lleve los días que tenga que llevar para que busquemos los acuerdos que nuestra escuela necesita para que en marzo estemos todos celebrando el inicio del ciclo lectivo en las 24 jurisdicciones. Ahora, ¿esto quiere decir que no va a haber conflicto, que no va a haber tensiones? No, siempre las hay. El tema es cuánto pone cada uno en esta situación tan compleja en la que estamos. Nosotros tenemos mucha confianza porque en el pasado me parece que muchas veces había poca capacidad de escucha y poca priorización de los principales desafíos que tiene nuestra sociedad. Y el presidente Alberto Fernández ha sido claro en la necesidad de priorizar la educación, de priorizar el despliegue de las políticas sociales más que nunca en una Argentina en crisis. Yo me quedaría charlando todo el día con vos, sé que estás muy ocupado, no son horas fáciles, así que agradecerte por la entrevista y quiero preguntarte si en la educación y sobre todo por lo que dijiste del norte grande, que lo señalaste 2 o 3 veces, la patria también es el otro. Por supuesto. Digo, la educación, digo, es lo que nos hace, por más que parezca un lugar común, es lo que nos hace realmente libres. Digo, yo sueño con una Argentina donde todos los niños y niñas tengan las mismas chances que tienen mis hijos. Digo, como universitario, de sector medio, que se escolarizan en sala de 2, que tienen acceso a los bienes de la cultura, de la tecnología, de la educación, que mis hijos proyectan una educación, una trayectoria educativa de 15, 20 años. Después pueden ir o no a la universidad, sí, claro, pero lo perciben como un derecho. Mis hijos no por supuesto, mis hijos no se preguntan si van a terminar el secundario, si van a ir al secundario. Es algo que lo dan por sentado. Lo dan por sentado.
Bueno, y eso que es un derecho básico. Dormir en una cama caliente. Comer tener un todos los plato días. de comida. No comer salteado. No tener hambre. Digo, en una Argentina como la nuestra, ¿no? En una Argentina que tiene una riqueza cultural tan profunda, que ha hecho muchas veces posible lo que parecía imposible, en una Argentina también que ha sufrido tanto en los últimos 40, 50 años, pero una Argentina que creo que hoy tenemos una oportunidad. No se resuelven todos los problemas rápidamente, pero sí creo que rápidamente se pueden establecer las prioridades, que estoy convencido que es lo que hace nuestro gobierno. Tenemos enormes problemas en el corto plazo vinculado a empezar a sacarnos la mochila y los condicionamientos que dejó el gobierno de Macri en el frente externo. Pero nuestro gobierno tiene claro, y lo había dicho el presidente el primer día, la principal deuda de la Argentina es con los argentinos. Empezando, como dice el presidente, por los últimos, para llegar a todos. Para que todos los chicos, ¿no?, podamos garantizarles, a partir del compromiso del Estado, que no es solo el Estado nacional, sino son todos los estados, las provincias y los municipios, una escolarización temprana, el derecho a una alimentación saludable, ¿no?, el acceso a una educación transformadora, digo, estos contextos de desarrollo que son derechos básicos, que en algunos países están garantizados, que en la Argentina en otros momentos eran mucho más accesibles y hoy que se han transformado en realidades por momentos prohibitivas para un sector muy importante de nuestra sociedad. Eso es lo que debemos romper, ¿no? Eso es lo que debemos construir, un camino distinto, y creo que en eso hemos dado claras muestras en estos primeros 50 días de gobierno que es posible. Hay que transitar este proceso complejo para poder empezar a consolidar una Argentina distinta. Enorme placer de charlar con vos, gracias por recibirnos acá. Muchas gracias a vos. Y me autopostulo para el próximo Argentina Piensa como invitado. Por supuesto, así será, cuando vuelva, no sé cuándo. Bueno, ahora no capaz puedo, que en 4 años, pero en 4 me autopostulo, teneme en Espero cuenta. poder volver a hacer ese programa que para mí era un aprendizaje muy grande y un enorme placer. Gracias, Nicolás. Gracias a vos. Nicolás Trota con el Ciudadano Entrevista.